Buen día, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor, el libro de los Hechos. Primeramente en Filipenses y luego en el libro de los Hechos. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 16. La página 223 del Nuevo Testamento. Filipenses 3:16, dice así la palabra del Señor. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 16. La página 224. Dice así la palabra del Señor. Empero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículo 29. Hasta el 35 vamos a leer. Dice así 29. Dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había menester. Aquí, palabra del Señor, de la iglesia del primer siglo, la iglesia del comienzo, que como habíamos escuchado también el domingo pasado, había algo que los distinguía, que era que estaban unánimes y juntos. Esta es la iglesia que el Señor quiso para ese tiempo, la iglesia apostólica, y decía nuestro hermano Hugo de lo que significaba la palabra unánimes, un mismo sentir, una misma mente, un mismo parecer, una misma pasión. Eso es lo que significa la palabra unánimes, pero además juntos. Y sabemos que eso es lo que quiere el Señor, y eso es lo que vemos también en nuestros días, que el diablo y la multiplicación de la maldad tratan de que no sea así con la iglesia del Señor, la iglesia del último tiempo, el último tiempo que estamos viviendo, tiempo de apostasía, de falta de fe, de división. Y aquí vemos el modelo, ¿no? De tantos pasajes leímos el domingo pasado que hablaban de estas dos palabras, de esta característica de la iglesia. Unánime, pero no solamente unánime, sino juntos.
así como el Señor quiere la iglesia. Y acá en esta parte de la oración que hemos leído, después que Pedro y Juan le hablaron a aquel hombre que era cojo desde el vientre de su madre, un hombre que había estado siempre en la puerta del templo pidiendo limosna, y ellos, al poco tiempo de que la iglesia se constituyó, le hablaron a este hombre, le hicieron una sanidad, un milagro, por lo cual de esta manera pudieron predicar al pueblo el Evangelio, la palabra de Dios. Y vemos en el versículo 32 también esta distinción, esta característica, ¿no? Dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, una consecuencia de eso, ¿no? Así que vemos un mismo corazón, una misma alma, una misma mente, significa unánimes. También hemos leído el texto de Filipenses, que podemos decir que es la iglesia también apostólica del primer tiempo, pero ya un tiempo transcurrido, en donde si leemos las cartas de los apóstoles, vemos también que cómo ya el diablo quería romper esto de la unanimidad, de estar juntos, de tener una misma mente, una misma enseñanza, una misma doctrina. Y Pablo tiene que decir estas palabras que leímos en el Filipenses 3:16. Empero en aquello a que hemos llegado. Ya la iglesia había transcurrido un tiempo, vamos a decir, 60 años más o menos cuando fue dada la carta a los filipenses, 70 años, y había la iglesia sufrió muchos ataques ya. Pero Pablo dice, empero en aquello a que hemos llegado. ¿En qué hemos llegado? Preguntemos nosotros acá, creo que todos somos hijos de Dios, no sé si todos somos creyentes, pero todos hemos recibido un día a Cristo en nuestro corazón. Es lo que, tal vez haya alguien que aún no. Pero en lo que hemos llegado, en lo que coincidí, pero además de eso tenemos distintas opiniones, distintos modos de vida, distintas formas de entender tal vez la vida cristiana. Pero Pablo toma todo eso, como sucedía en la iglesia de los filipenses, que a pesar de ser una iglesia fiel, había problemas, había diferencias en la iglesia. Dice, empero en aquello a que hemos llegado, es decir, en lo que coincidimos, en que todos somos hijos de Dios, todos hemos creído a un mismo espíritu, a un mismo Señor, todos hemos nacido de nuevo si somos hijos de Dios. En aquello en que hemos llegado, es decir, en aquello en que coincidimos, después dice, vamos por la misma regla. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la dirección que tenemos que ir? En lo que hemos llegado, en lo que coincidimos. A veces tenemos problemas en la iglesia por cosas insignificantes y que a veces crean entre nosotros una división. Pero ¿cuánto tenemos? ¿A qué hemos llegado? ¿Cuánto tenemos en común si somos hijos de Dios? Podemos decir que el 98%, ¿no? Por decir algo, una burda comparación de estadística. Pero hemos llegado a ser hijos del mismo Padre. Entonces Pablo dice, vamos por la misma regla. ¿Y cuál es la misma regla? Sintamos una misma cosa. Esa iglesia primitiva del primer tiempo, una iglesia floreciente que se convertía en miles de personas, después sufrió los ataques del enemigo. ¿Y qué iba a dar? Pero tenían esa característica de tener una misma mente, un mismo corazón, un mismo deseo de agradar al Señor. Los apóstoles habían visto al Señor, habían visto resucitado, habían recibido el Espíritu Santo, así como todo el resto de los discípulos, todas esas personas que estuvieron juntos en Pentecostés, y predicaban. ¿Y qué producía? La unanimidad y el estar juntos. Producía que se predicaba el Evangelio, pero también venía la oposición, porque siempre que hay un crecimiento espiritual, viene la oposición del príncipe de este mundo y de nuestra propia carne también, que no se quiere sujetar a la ley de Dios. Pero tenemos que pensar que Dios está por sobre todas las cosas y Dios va a completar la obra en la iglesia a pesar de las divisiones y todas las cosas que han pasado a lo largo de la historia de la iglesia y van a pasar hasta que el Señor nos venga a buscar. El Señor oró
ahí en San Juan 17, la oración que queramos llamar sumo sacerdotal, ¿no? El principal sacerdote. ¿Qué significa sacerdote? El que intercede, el que se pone en el medio y aboga delante de Dios, su Padre, por cada uno de nosotros. El Señor oró ahí en San Juan 17, versículo 20 y 21. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino por los discípulos que estaban ahí con el Señor. El Señor iba a ir a la cruz. El Señor pidió por los discípulos. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos cada uno de nosotros que hemos creído. ¿Y para qué oró el Señor? ¿Se acuerdan cómo sigue el texto? Para que todos sean una cosa, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Cómo es Dios en su esencia? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una armonía, una unidad perfecta. Y el Señor Jesús oró a su Padre para que los cristianos, los suyos, sean así, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que todos sean una cosa. ¿Y para qué? ¿Cómo sigue? ¿Se acuerdan? Para que el mundo crea. Entonces nosotros necesitamos ser uno en Cristo, para que el mundo crea, porque cuando el mundo ve una iglesia dividida, cuando ve que a veces nos peleamos entre nosotros, el mundo deja de creer. Entonces, pero igual Dios va a cumplir eso porque el Hijo le pidió al Padre eso. Entonces, después depende de nosotros. Si yo me pasa algo, me aparto de la iglesia o me aíslo o pienso otra cosa. El Señor me llama y me busca para que yo sienta una misma cosa con mi hermano en todo sentido. Así que el Señor oró para eso. Y la iglesia hace tiempo era así, era unánime, estaban todos en un mismo sentir, como leímos. Son preciosos y gloriosos estos pasajes. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Qué lindo cuando somos así entre nosotros, ¿no? Cómo nos podemos sobrellevar y ayudarnos en las pruebas. Y la iglesia tiene un mensaje poderoso para aquel que todavía no ha creído. Así que eso fue lo que el Señor preparó a sus discípulos y preparó a su iglesia primaria, ¿no? Podemos leer en Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 28, Señor resucitado y antes de ascender a los cielos, ¿no? ¿Qué le dijo a sus discípulos? ¿Qué le dio? La gran comisión, ¿cierto? El gran mandato para la iglesia. Mateo 28, versículo 18. Los discípulos vieron al Señor resucitado, y en el 17 dice, y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Algunos dudaban, ¿no? Como la duda nos impide ver al Señor. Pero el Señor igual, si llegando Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, ¿qué significa? Todo poder, toda autoridad me es dada. ¿Por qué le fue dada al Señor? Porque el Señor dio su vida en la cruz por nosotros y agradó al Padre. Era necesario para que el hombre se pudiera salvar, que Cristo viniera a dar su vida. Y le dice, todo poder. El otro día hablaba, no me acuerdo si con un hermano o con una persona que decía, pero Dios no reina en la tierra. Mirá lo que está pasando. Pero eso como el mundo lo ve, pero nosotros hemos conocido al Señor y conocemos su palabra y conocemos la obra de la cruz. Entonces, cuando me parece que las cosas me pasan por arriba, tengo que acordarme que el Señor, una de las últimas cosas que le dijo a sus discípulos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Y por tanto, si somos hijos de Dios, primeramente a los apóstoles y ahora a nosotros nos dice, id y doctrinar. ¿Qué quiere decir doctrinar? Enseñar. ¿Qué tengo que enseñar? El Evangelio. Enseñar a todos los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Todas las naciones de este mundo.
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. Todo poder, todas las cosas, es decir, toda la palabra. ¿Por qué hay tanta diferencia entre los cristianos? Porque a veces ponemos énfasis en una parte de la Escritura y tenemos que poder poner el entendimiento en toda la palabra, porque si no, no podemos entender. A veces nos vamos con un pasaje y decir, esto es así, sí, pero también la palabra de Dios dice esta otra cosa. Entonces, todo, enseñándonos que guarden todas las cosas. ¿Por qué hay denominaciones? Una denominación se llama bautista porque pone énfasis en el bautismo. Otra denominación se llama metodista, como quieramos llamar. ¿Por qué? Si Dios fundó su iglesia y dijo que todos eran una cosa, por una denominación, un nombre me implica una división. Y el Señor no oró para eso. Ahora vemos, lo que pasa es que estamos acostumbrados a eso. Pero el Señor llama a una iglesia que guarde todas las cosas, todo el consejo de Dios. Y además, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor se compromete para que nosotros podamos agradar a Dios y ser unánimes de una misma mente y estar juntos. Para eso está la iglesia, ¿no es cierto? No está a veces nos confundimos y pensamos que la iglesia es para la vida social, para venir, conocernos, conversar, y en parte está bien, es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Pero la iglesia no fue puesta para la vida social, para la sociedad, la vida social, la vida de estar juntos, nada más porque tenemos tal vez los mismos gustos o las mismas inclinaciones. Podemos decir que la sociedad influye en la iglesia y la iglesia influye también en la sociedad, pero no fue puesta para eso. Fue puesta para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco fue para hacer política. A veces, ¿y cómo ha influido la política en la iglesia? Que a veces tenemos jóvenes creyentes y que se les desvía a lo que el Señor nos llamó por una idea política. Es lo que vemos en nuestros días. Y más de lo que nos parece. A veces vemos jóvenes que vienen a la iglesia, pero después nos enteramos de que tienen una militancia política. Y puede ser algo con buena intención y estar bien. Pero no es lo que el Señor llama a la iglesia, sino a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo comenzó a predicarlo. Aquí en San Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Ese es el Evangelio de Cristo. Me tengo que arrepentir de mis pecados. Si alguno entre nosotros todavía no ha dado ese paso de entender que debe entender que Cristo murió por él, porque murió por todos, pero murió también en lo personal, murió por mí. ¿Qué debo hacer yo? Arrepentirme, sentir dolor porque Cristo dio su vida por mí. Pero no solamente en eso, porque si me quedo en eso, me pongo triste, ¿no? Sino tengo que creer, aceptar a Cristo en mi corazón. Eso era lo que predicaba la iglesia primitiva, lo que estaba ahí continuamente ocupado. Y volvemos al libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, que esa característica de la unanimidad y estar juntos no podía producir otra cosa que lo que Dios quería, ¿no? Que era la predicación del Evangelio. ¿Cuál fue la primera predicación después que la iglesia comienza, ¿no? Ahí en Pentecostés, cuando recibe el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, versículo 14. Ahí en este capítulo
Al principio dice cuando desciende el Espíritu Santo ahí en Pentecostés, ¿no? Y como dice, estaban todos unánimes juntos. Y ahí en el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Así que esta es la primera predicación del Evangelio. Podemos decir que comenzó el Señor, como leímos ahí en Marcos. El Señor comenzó a publicar el Evangelio él mismo, el que iba a ir a la cruz. Pero esta es la primera predicación de ¿qué? De la iglesia. Y se levanta Pedro y predica. ¿A quién le predica? A los mismos judíos que habían crucificado al Señor. A sus mismos hermanos. En el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Así que los judíos que habían crucificado al Señor escucharon la predicación de Pedro y se fueron compungidos de corazón. ¿Qué significa compungido? Significa traspasado de dolor. Traspasado de dolor. Y así, si alguno en esta mañana no ha aceptado a Cristo, se tiene que sentir así. Traspasado de dolor porque nuestros pecados, mis pecados los llevaron a Cristo, al Hijo de Dios Santo. El Dios que era adorado en el cielo, hacerse como uno de nosotros y venir a poner su vida por nosotros. Ellos fueron compungidos de dolor y eran los que habían crucificado a Cristo, ¿no? Entonces dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que tiene que hacer un alma cuando entiende esto? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si alguno no ha creído aún en Cristo, tiene que saber que Dios le quiere perdonar, que Dios es un Dios de amor y que aún nos perdona de eso y aún perdonaba a esos judíos que le habían hecho sufrir tanto al Señor. Y nosotros, si estaríamos en ese momento en lugar de los judíos, hubiésemos hecho lo mismo. Porque por naturaleza no queremos escuchar la voz, no queremos decir que nos digan que somos pecadores. Pero Dios, para salvarnos, primero denuncia, nos dice lo que somos. Pero Dios en su misericordia viene y nos ilumina y un día nos dimos cuenta de eso, de lo que habíamos hecho, y también entendimos esta salvación tan grande. Así que la primera predicación a los judíos, la segunda predicación, Hechos capítulo 3. Damos vuelta a la hoja, versículo 1 a 6, como leímos, ¿no? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Conocemos este milagro que hicieron los apóstoles, ¿no? Y todos se maravillaban, no podían entender cómo ese hombre que lo habían visto toda la vida ahí, pidiendo limosna, ahora andaba saltando, ¿no? Así que esta fue la segunda predicación que ellos pudieron tener, la iglesia, también a través de Pedro, por este milagro que hicieron. Versículo 12. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo,
varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este? Así que ellos se maravillaban, ¿no? Y nosotros también nos maravillamos a veces porque queremos que Dios nos dé algo, como este hombre que no podía caminar, ¿no? Y él miró para que, ¿qué le diesen los apóstoles? Una limosna. Pero ellos le dieron mucho más. Y podemos decir, así es el Evangelio. Nosotros a veces nos acercamos a Dios para que nos solucione algún problema, porque tenemos una enfermedad o tal vez alguna necesidad material también, pero Dios nos quiere dar mucho más que eso, porque eso es el Evangelio, es una buena noticia, es que Dios nos amó y dio su vida por nosotros, pero esta gente no podía entender cómo, dice, no os maravilléis de esto, le dice. ¿Y qué hace después? Les predica el Evangelio, que era mucho más que sanar a un hombre, porque Dios quiere sanar el alma, lo que hay adentro. Así que en el versículo 26, para no leer todo, al final del capítulo 3, dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Primero le predicó a los judíos, después ahora le predica a todo el pueblo de Israel. Tercera predicación, Hechos 4, versículo 7. Después que ellos le predicaron al pueblo, dice que muchos creyeron, ¿no? Pero los judíos, los magistrados, los escribas, la clase poderosa del pueblo que no querían y que no se habían convertido, tomaron a estos hombres y lo echaban a la cárcel, a Pedro y a Juan. Pero no tenían de qué acusar. Entonces lo hicieron comparecer delante del Sanedrín, ¿no? El Sanedrín era el cuerpo ese de ancianos de Israel, que eran 70 ancianos, y ahí Pedro otra vez, ¿qué hace? Le predica el Evangelio, Hechos 4, versículo 7. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y escuchemos esto es lo que sigue. Dice, y en ningún otro hay salud, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que es muy claro el Evangelio. Si el hombre no cree es porque endurece su corazón, pero Dios me dice que en ningún otro hay salvación, sino en su Hijo Cristo. Eso tuvo que hacer el Señor porque no había forma de que nosotros pudiéramos llegar a reconciliarnos con el Señor, si Él nos mandaba a su Hijo. Así que, primera predicación a los judíos que le habían crucificado, segunda predicación al pueblo y tercera predicación al cuerpo de Sanedrín, esa gente que eran personas instruidas y preparadas, pero no podían resistir a la palabra del Evangelio de estos hombres que eran sencillos, como eran los discípulos, el poder del Evangelio. Y tenemos una cuarta predicación. Vamos ahora a Hechos capítulo 6, un poco más adelante. ¿Quién predicó? A ver. Las primeras tres, Pedro.
Y observemos que esta cuarta predicación surge de un problema que tiene la Iglesia. Porque a veces los problemas los magnificamos, ¿no? Pero el Señor, tan poderoso, que de aquellas cosas que nos afectan, de aquellos ataques del enemigo, Dios obra una solución. Así que vamos a leer del Hechos 6, del 1 al 5 nada más. Dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugo el parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, y a Nicanor y a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Así que hubo un problema en la iglesia, que eran tanto los que se convertían, que creían en el Señor, que era difícil, tenían todas las cosas comunes, estaban todos juntos, y era difícil, había muchas viudas, no era como ahora que la viuda tiene una pensión, ¿no? Ahí había que mantener, porque sus esposos morían, y tenían que cuidar a esas personas que eran más desprotegidas, ¿no? Y los apóstoles se tenían que ocupar de todas esas cosas. Entonces, los apóstoles tenían el ministerio de la palabra, y dicen, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas. Es un problema, y además, las viudas de los griegos, o sea, no de los griegos de nacionalidad, sino los judíos griegos, y se eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Atendía más a las judías que a las griegas. Entonces es un problema. Y de ahí surgen los diáconos, ¿no? Aquellos hermanos que tenían que tener requisitos espirituales, pero ocuparse de las cosas materiales. Conocemos este pasaje. Así que convocaron a toda la iglesia, a toda la multitud, y eligieron a estos 7 diáconos que tenían que tener unos requisitos. Y entre esos, ¿quién se destaca de los 7 diáconos? Esteban, ¿no es cierto? Esteban, el primero que se nombra, y dice además que era un varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Así que la cuarta predicación fue por Esteban, que eso lo tenemos en el capítulo 7, muy preciosa y larga toda la predicación de Esteban, pero yo quería quedarme acá con estas características que tenían que tener los hermanos que iban a ser diáconos, ¿no? Y que fueron elegidos por la multitud, porque podemos decir, bueno, era una iglesia espiritual, una iglesia que era unánime y que estaban todos juntos. Pero eso porque no era algo que la masa entendía, era porque cada uno de ellos, así que cada uno de ellos tenía una experiencia espiritual, que sabían que tenían que estar unánimes y juntos. ¿Por qué? Porque acá dice esas características, ¿no? En el versículo 3. Dice, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros, que primeramente, de buen testimonio. De buen testimonio. ¿Qué significa de buen testimonio? A veces pensamos que dar buen testimonio es que yo me tengo que portar bien, que tengo que mostrar que soy un cristiano, que tengo que tener una vida correcta. Pero buen testimonio es mucho más que eso. ¿Qué es un testimonio? ¿Qué es testificar? Es decir, es hablar algo, es que mi vida diga algo. Entonces yo vengo a la iglesia, escucho la palabra, todo muy correcto, pero después, ¿qué pasa durante la semana? ¿Estoy dando un buen testimonio? ¿La demás gente qué piensan de mí? ¿Se dan cuenta que soy diferente? Que digo algo no solamente con mis palabras, a veces ni abro la boca, ¿no?
pero que digo algo con mi vida, de buen testimonio. Después dice, ¿de qué más? Lleno del Espíritu Santo. O sea, Dios nos ve a nosotros como unos vasos, como algo que necesita ser llenado. Y muchas veces estamos llenados de nuestra propia vida, de nuestros propios intereses, de nuestros propios gustos. Y Dios quiere que nos vaciemos de nosotros mismos para que Él nos pueda, para que podamos ser llenos del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo, lo que hemos creído. Somos de Él. Él nos compró a precio de sangre. Pero ahora yo me tengo que vaciar. Tengo que rendirme al Señor. Lleno de Espíritu Santo tenían que ser los creyentes para que la iglesia sea así. Vamos a leer, sin perder este pasaje, en 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 5. La página 264. En el versículo 4 viene hablando de todas las cosas que Dios nos ha dado, ¿no? Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de Dios mismo, de su naturaleza, porque hemos sido engendrados hijos de Dios. Pero ahora nosotros tenemos que mostrar eso, como dice el versículo 5, ¿no? Vosotros también, poniendo toda diligencia, todo cuidado en mi vida. Por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, es decir, poder de Dios, y en la virtud ciencia, conocimiento de Dios, y en la ciencia templanza. ¿Cuántas cosas, no? No nos vamos a detener en esto. Pero fijémonos lo que dice el versículo 8. Dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no dejarán estar ociosos y estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser traspasados por el Espíritu de Dios, por la palabra, ser llenos de Espíritu Santo, para que no estemos, como dice acá Pedro, ociosos ni estériles. Ocioso, ¿qué significa? Alguien que no hace nada. Y estéril, alguien que no da fruto. Así que estos varones que eligió Dios a través de la multitud, tenían esto, tenían buen testimonio y eran llenos del Espíritu Santo. Y después dice, volviendo a Hechos 6, y de sabiduría. ¿Qué sabiduría tenemos? ¿Por qué sabiduría gobierna mi vida, no? Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temo a Dios en el buen sentido, ¿no? No con miedo, sino con reverencia y con entendimiento de lo que Dios hizo por mí. Ese Dios tan grande se allegó a mí, me hizo su hijo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y después dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y yo un día no la desprecié, lo acepté a Cristo. Y Dios me dio la salvación. Pero ¿y ahora desprecio su palabra o tomo parte de su palabra? Estos hombres tenían esas tres cosas, ¿no? Buen testimonio, lleno de Espíritu Santo y sabiduría de Dios. Pero de Esteban dice algo más que tenía, ¿no? Si leemos en el 5, dice, y plugo el parecer, quiere decir, estuvo de acuerdo, complació a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Qué dice Esteban, además? Varón lleno de fe. Varón lleno de fe. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que creer lo que nos dice. Si no podemos entender todo esto, proponernos, dar un buen testimonio, pedirle al Señor que nos llene de Espíritu Santo, pero después el Espíritu Santo tiene que hacer una obra de fe en mi corazón, lleno de fe. ¿Cuánto es? ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es mi vida? Ahí me voy a dar cuenta lo que he creído, cómo creo, ¿no?
lleno de fe. Y es interesante porque esta es la cuarta predicación que da la iglesia. Las primeras tres a través del apóstol Pedro y ahora de Esteban. Este muchacho que era un joven, ¿no? Y da esa predicación en el capítulo 7, que es la más larga, el capítulo más largo de los Hechos. Ni Pedro, ni Pablo, ni en sus predicaciones, Dios le dedicó tanto tiempo como tan extenso escrito como a esto, ¿no? A la predicación de Esteban. ¿Y por qué Esteban era lleno de fe? ¿Cómo viene la fe a mi corazón? Viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces yo digo, a veces no tengo fe, no, me falta fe. Pero ¿no será porque que no leo la palabra? ¿No será porque dedico las horas de mi día a otra cosa? Vemos por esta predicación de Esteban que da toda una historia de todo el pueblo de Israel, muy precioso y muy larga. ¿Por qué? ¿Por qué sabía tanto Esteban? Porque era lleno de fe. ¿Y por qué era lleno de fe? Porque leía la palabra. Entonces a veces en las pruebas digo, me falta la fe. ¿Será que me falta la fe porque no me dedico a lo que el Señor me está pidiendo? Que sea entendido en la palabra, que crea todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Esteban acá nos dio un ejemplo, nos da un ejemplo de la palabra, que la palabra, ¿qué es la palabra? Pablo decía, no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Potencia de Dios, sabiduría de Dios y potencia de Dios. Esteban tenía sabiduría, pero además tenía poder de Dios, porque se puso ahí a hablarle un joven a los judíos, aquellos que los perseguían. Y fijémonos que en el capítulo 7, ¿cómo comienza toda la predicación de Esteban? Dice, el príncipe de los sacerdotes dijo entonces, ¿es esto así? ¿Es esto así? Porque le presentaron el Evangelio, si leemos los versículos anteriores, el Sanedrín, todos los poderosos, pusieron testigos falsos para culpar a los cristianos. Entonces ahí se levanta Esteban y después que el sacerdote dice eso, Esteban empieza con la predicación. Y tiene sabiduría de Dios, pero no solamente tiene sabiduría de Dios, tiene poder de Dios para que aún cuando es... ¿Qué le pasó con Esteban? ¿Qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. Porque dice que no podían resistir la palabra con que hablaba Esteban. Vamos a leer el versículo 52, al final de este capítulo. Cuando ya, podemos decir, después de hablarle toda esa historia del pueblo, a Esteban habrá visto que ya los judíos no podían resistir y se acercaban para matarlo, ¿no? Entonces, en vez de hablarle con suavidad, le dice, porque ya Dios lo estaba guiando, ¿no? Y le dice en el versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros habéis sido entregadores y matadores, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Es decir, recibiste la palabra de Dios por disposición de ángeles, que son mensajeros. ¿Cuántos mensajeros mandó Dios a su pueblo? Y no le creyeron. Entonces, cuando oyeron eso, dice, oyendo estas cosas, versículo 54, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. No tenían paz en el corazón. Cuando uno cruje los dientes, ¿qué pasa? Dice más, Esteban, ¿cómo estaba? Lleno de Espíritu Santo. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre
que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Estos también tenían un mismo ánimo, ¿no? Una misma pasión, oponerse a la palabra de Esteban. Y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les impute este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así que podemos decir una muerte violenta la de Esteban, ¿no? Apedreado. Pero en realidad, por lo que nos dice la palabra, Esteban fue guardado. Por lo que vemos acá, tal vez Esteban no sufrió lo que significa la muerte por apedreamiento, ¿no? Terrible. Era la muerte, la pena a través de la ley, la muerte por apedreamiento. Pero si leemos el pasaje, dice que Esteban dice que ¿cómo estaba? Dice: puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Así que viendo eso, Esteban, ¿le dolerían las piedras? Podemos confiar que Dios lo guardó. Y dice el estudio que tenemos de base para estos estudios que estamos. El hermano que escribe el estudio, el pastor Marino, dice que los mejores intérpretes dicen acá cuando dice que el Señor estaba, dice: veo los cielos abiertos y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. A la diestra, ¿cómo se nos dice que está Jesús a la diestra de Dios ahora? Dice que está sentado, ¿no? A la diestra de Dios. ¿Por qué? Pues ya su obra fue consumada, fue completa. Ya nosotros no tenemos que creer en Cristo nada más, no tenemos nada que hacer. El hombre no se salva por las obras. Y como cristianos ya tenemos la salvación, en Cristo estamos cumplidos. Entonces por eso Cristo está sentado a la diestra, intercediendo por nosotros. O sea que el Señor nos sigue, aunque ya terminó su obra, nos sigue sirviendo a nosotros. Es el sumo sacerdote. Pero dice el hermano que escribe los estudios que los mejores intérpretes dicen que acá tiene el sentido cuando dice: a Jesús estaba a la diestra de Dios, que Jesús está puesto en pie, que lo ve como parado. ¿Esto qué significa, no? Dice que Jesús cada vez que entra uno de sus hijos al cielo es como que se para, porque nos está recibiendo. Y fue el primer mártir, el primero que fue a la presencia del Señor de la iglesia, Esteban. Así que es precioso pensar en la experiencia que habrá tenido. A nosotros nos parece terrible, ¿no?, que haya sido muerto con piedra, pero podemos confiar que Dios lo cuidó. Y dice que estaba, dice el versículo 60, el último, dice: puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Esteban lo estaba perdonando, ¿no? ¿Por qué? Porque era lleno del Espíritu Santo. Cuando a nosotros nos hacen algo, ya sea un hermano o una persona, no queremos perdonar. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a perdonar todo, como Esteban. Y dice: y habiendo dicho esto, durmió. No dice lo mataron, ¿no? Cada vez que un creyente muere, ¿cómo dice la palabra? Dice: durmió. ¿Qué quiere? Alguien que está durmiendo, ¿qué está haciendo? Está esperando a que sea despertado, ¿no? Cuando el Señor Jesús venga a arrebatar a su iglesia, hemos de ser transformados y despertados, y nuestro cuerpo sacado de la tumba con poder. Así que Esteban durmió, porque se mantuvo hasta el final lleno del Espíritu Santo. Y eso, Señor Jesús, no les impute este pecado, ¿no? ¿A qué nos hace acordar? Al Señor Jesús en la cruz, cuando dijo, ¿no? Ahí lo estaban crucificando. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor, aún así, siendo nosotros tan pecadores y apartados del Señor, el Señor nos perdonó y nos buscó y nos llamó.
Señor nos bendiga para que podamos mirar a Cristo ahí sobre la cruz y nosotros ser despojados de nuestras diferencias, de nuestros enojos, para poder agradar al Señor en todo, como decía Pablo, ¿no? Mas de ninguna cosa hago caso. A veces alguna cosa nos hace desviar nuestro camino. De ninguna cosa hago ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo. Que el Señor nos bendiga para que podamos tener el gozo del Señor. El Señor nos bendiga, hermanos.